Bueno, hermanos, en esta ocasión seguimos con estos pequeños devocionales, ¿cierto? Encuentros con Jesús, capítulo 9, si se puede decir. Estoy tomando cada instancia, ¿cierto?, en donde vemos a Jesús actuar para que aprendamos, obviamente, y tengamos más claro qué es lo que el Señor decía, qué era lo que Él, ¿cierto?, enfatizaba, cuáles fueron sus respuestas. Toda la Biblia, por supuesto, habla del Señor. Algunos pasajes, algunos libros de manera más indirecta, otros más directa, pero también estos pequeños encuentros son muy interesantes porque escuchamos hablar al propio Señor, a nuestro Señor, y es muy importante. En este capítulo, cierto, vamos a ver el caso paralítico y quiero ver algunas cosas que son básicamente de conocimiento general, pero sí para que podamos recordar cuáles son las grandes enseñanzas que aprendemos. Muy interesante, ¿cierto? La imagen ahí, a ver más o menos lo que relata este pasaje en Marcos capítulo 2, el versículo 1 al 2. Voy a leer, síganme ustedes con su vista, dice así la palabra del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y él predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué hablas así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, él dijo: ¿por qué habláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se sentó enseguida y tomando su lecho, dio delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Bueno, un pasaje que muchos de nosotros seguramente han escuchado en varias ocasiones, pero nunca deja de ser, hermanos, gratificante volver a leerlo, volver a poner atención en lo que responde, en cómo Jesús también, de alguna manera, trata de poner en alto el nombre de Dios, también en especial frente a quienes constantemente, como vemos aquí, también trataban de negarle y cuestionarle. Ahora, lo primero que quiero que notemos es lo siguiente: ¿quiénes son los involucrados? Para que tengamos claro algunas cosas que al final quiero que podamos subrayar entre todos. Primero, ¿cierto? En el versículo 3 mencionan unos, el versículo que inmediatamente juntaron muchos, ¿cierto? De manera que ya no había ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos, trae un paralítico que era cargado por cuatro, ¿cierto? Ahí nos menciona si eran más, solamente se menciona que eran un grupo, ¿cierto? Entiende y se subentiende que eran cuatro para llevar justamente en esta camilla, ¿cierto? Rústica seguramente que había. En el versículo 3b, obviamente está el paralítico. En tercer lugar, el versículo 2, ¿cierto?, menciona que habían o que se habían juntado muchos. El versículo 4 agrega: y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Ahora, a ver, el versículo 6, el versículo 6 dice lo siguiente, ¿cierto? Ahí tenemos algunos escribas, dice: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en su corazón. Es interesante que Lucas 5, el versículo 21, añade que también estaban los fariseos.
O sea, no solamente estaban los escribas, sino que también estaban los fariseos. Ahora, quinto, ¿cierto? Versículo 1, 5, 8 y el 11 obviamente mencionan a Jesús. Y esto es muy importante porque claramente Jesús es el personaje principal en esta ocasión. Tenemos, ¿cierto?, aquí a quienes están siendo o partícipes de todo este acontecimiento, de este hecho. Exclusivamente también Jesús, por supuesto, es el personaje principal. Segunda cosa, son tres cosas que quiero simplemente puntualizar. ¿Qué revelan o cuál es la actitud de cada uno de estos personajes? Usted puede observar aquí, ¿cierto? Tenemos el cuadro general. Básicamente, el versículo 3 dice que estas personas que llevaban al enfermo, ¿cierto? Ellos tenían fe. Dice, entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Versículo 5, ¿cierto? Nos ayuda un poco a entender, en palabras del mismo Señor, porque Jesús es el que observa, y dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Evidentemente no se menciona que el paralítico tiene fe. Eso puede estar implícito, ¿cierto? Pero no podemos asegurarlo, aunque por supuesto lo más probable es que sí. El paralítico, ¿cierto? En Lucas capítulo 5, 25, al final, se dice que glorificaba a Dios. Noten que el versículo 12, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. No se nos dice acerca del paralítico nada, pero Lucas sí lo dice. Dice que él glorificaba a Dios. Por eso también podemos entender que él obviamente tenía, y podemos llegar a esa conclusión implícitamente, que tenía algo de fe en el Señor, no solamente la fe de sus amigos. ¿Qué se observa en las personas, en la multitud? Bueno, estaban asombrados, de acuerdo al versículo 12, y también glorificaron a Dios después de lo que Dios, ¿cierto?, permitió hacer, obviamente por mano propia del mismo Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué pasó con los escribas? Y aquí obviamente hay un cambio. Ellos estaban cavilando en sus corazones. La palabra cavilar quizás es una palabra antigua, pero significa objetar o ser una persona que está contraria a. Y noten que el versículo dice que ellos cavilaban en sus corazones. La palabra corazón siempre es importante en la palabra del Señor, ¿cierto? No solamente involucra la mente, el alma, sino todo el ser. Era una cavilación interna. Sin embargo, el Señor sabía qué es lo que ellos pensaban. Por eso que Él les pregunta directamente después, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Ahora, ¿cuál es la actitud del Señor? ¿Qué revela el texto acerca del Señor? Tres cosas. Él sana, refuta, pero también perdona. Y esto es importante entenderlo, porque esto va a dar cierto orden de importancia a este relato. ¿Qué es lo más relevante? ¿La sanación? ¿El perdón de pecados? ¿O el hecho de que él estaba refutando el error de los siempre, ¿cierto?, objetores, en este caso de los fariseos y los escribas? ¿Cuál es la relevancia? Y esto nos lleva, por supuesto, a la tercera parte y tiene que ver con lo siguiente. ¿Cuál es la enseñanza principal? Hermanos, yo quiero subrayar tres cosas aquí que es importante que tengamos en mente. Seguramente algunos de ustedes ya lo saben, pero siempre es bueno volver a recordarle. Lo primero, la enseñanza principal de esta porción tiene que ver con la deidad de Cristo, hermanos. No tiene que ver principalmente con la sanidad o principalmente con el perdón de pecados. Principalmente tiene que ver con la deidad de Cristo. De hecho, cualquiera puede decir, tus pecados te son perdonados, pero añadir, levántate y anda, requiere una demostración de poder. Por otro lado, perdonar pecados solo es una prerrogativa de Dios. No obstante, Cristo tenía la potestad de perdonar pecados porque Él era Dios en carne. Y la demostración objetiva de ello fue la sanidad del paralítico. Por eso que el Señor pregunta, y es una pregunta muy directa,
digámoslo así, punzante incluso podríamos decirlo, irónica, dicen algunos comentaristas, dice que es más fácil. Directamente le está diciendo a estos objetores, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Por supuesto que es más fácil decir a alguien, tus pecados te son perdonados, porque no tienes que demostrar nada. Pero añadir, levántate y anda, ¿cierto? Obliga a quien dice aquello a demostrarlo. Hermanos, solo Cristo tenía ese poder. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Y eso es lo que está destacando este hecho. Recuerden que el Señor está, ¿cierto?, en pleno apogeo, podríamos usar esa palabra, de su ministerio. Y Él sanó a muchas personas, aunque no a todos, pero sanó a muchos. Y su objetivo específico, por supuesto, no era en sí la sanidad. Esto nos lleva al segundo concepto, en este caso de la enseñanza. Se destaca en los tres sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, la frase "y al ver la fe de ellos". Esto no quiere decir, hermanos, que el paralítico no tenía fe. No. Básicamente, esto puede, de otra manera, ¿cierto?, indicarnos que el énfasis es otro. Jesús quiere resaltar, como dice ahí, ¿cierto?, otra cosa. Todos esperaban una sanidad, ¿cierto? La multitud estaba ahí. El versículo 3 nos dice que habían muchos, en este caso el 4, el versículo 2 dice que habían muchos. Entonces todos estaban muy atentos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Pero Jesús trató primero con la raíz del problema, el pecado. Luego sanó al paralítico como una indicación de que Él era el Salvador, ¿cierto? No solo el sanador que estaba en medio de ellos. Por eso tenemos que tener cuidado con los énfasis que podemos dar en las Escrituras. Aquí básicamente, lo primero que dice el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Curiosamente el texto no nos dice nada más acerca del paralítico. No nos dice si él estaba pidiendo sanidad o estaba pidiendo perdón de pecados. El texto simplemente se adelanta a mencionar lo que el Espíritu Santo quiere subrayar, que tiene que ver con justamente el perdón de los pecados. En ese contexto, antiguamente también se creía que las enfermedades devenían también por el pecado. Lo relacionaban mucho con el pecado. Sin embargo, no siempre eso era así. En este caso, ¿cierto?, lo más probable, este hombre realmente tenía una enfermedad. Pero vuelvo a repetir, Jesús, ¿cierto?, claramente trata de dirigir la atención desde la sanidad a la cuestión espiritual. Vuelvo a repetir, todos esperaban una sanidad, todos estaban atentos a lo que iba a hacer. Y él sale con esta frase, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, tercera cosa, y esto es lo último que quiero mencionar. Es importante subrayar que el Señor no tenía el propósito de sanar por sanar. Eso es importante entenderlo. El hecho de que Él hiciera muchos milagros era una prerrogativa de Cristo como portavoz directo de Dios y la autentificación de que Él era el Mesías. Por eso que con las sanidades, hermanos, Cristo está por un lado indicando el problema mayor de este mundo, pero por otro dirigiéndonos a las perfecciones del reino futuro. Dicho en otras palabras, estos son anticipos, fueron anticipos del reino por venir, y de hecho del reino que está por venir cuando el Señor venga. No fueron en sí, ¿cierto?, sanidades que pretendían establecer de allí en adelante, ¿cierto?, una normalidad. Muchos de estas personas que fueron sanados, hermanos, murieron. El énfasis tenía que ver justamente con mostrar, por un lado, la decadencia de este mundo y por otro lado, mostrar las perfecciones futuras del reino. Por eso aquí dice que hay una priorización, en este caso la sanidad espiritual. Por eso que muchas veces nosotros podemos orar por los enfermos y debemos hacerlo sin duda. Pero siempre es importante, primero, saber si la persona por quien estamos orando realmente ha sido sanada espiritualmente, usando el mismo término, si ha reconocido al Señor como su Salvador, si ha sido salvo. Hermanos, Dios puede sanar hoy, sin duda,
Pero el mensaje del Evangelio se centra en la salvación de los pecadores que se arrepienten. Ese es el énfasis. 3 cosas entonces aprendemos de este pasaje brevemente. Principalmente, este pasaje nos enseña acerca de la deidad de Cristo. ¿Quién puede decir tus pecados son perdonados? Bueno, cualquiera. Pero no cualquiera podía decir tus pecados te son perdonados, levántate y anda, porque eso era la demostración de que la persona que estaba diciéndolo realmente tenía poder. Obviamente Cristo tenía ese poder que Dios le dio para sanar, pero al mismo tiempo para subrayar, hermanos, la presencia y la legitimidad de que Él era no solamente el Mesías, sino también el Salvador. Otra cosa que quiero destacar para terminar, y al ver la fe de ellos. Nosotros estamos reunidos ahora, hermanos. Podríamos decir que la iglesia de Lautaro está reunida. Ellos están reunidos. Hermanos, no dejemos de orar. No dejemos de orar y de tener fe. Oremos por quienes están enfermos. Oremos por la obra. Oremos por los líderes, ¿cierto? De la obra. Oremos por, ¿cierto? En este caso, por cada uno de los hermanos, cada uno de ustedes. Es importante, hermanos, que roguemos al Señor. Esta frase no es casual que esté aquí. Al ver la fe de ellos, seguramente cada uno de los amigos de este paralítico estaba seguro que el Señor podía salvar y específicamente podía sanar. El Señor Jesucristo hizo más que sanar. Sanó su alma, perdonándoles los pecados. Por eso, hermanos, nunca dejemos de orar por las necesidades que tenemos. Y eso quizás es una de las enseñanzas que son aplicables a nosotros, porque recuerden que el énfasis de este pasaje es, por supuesto, nuevamente la deidad de Cristo. Y por último, vuelvo a recalcar, es importante, hermanos, entender que Jesús no sanaba por sanar, siempre había un propósito, y la mayoría de los milagros que se hicieron en el primer siglo, ¿cierto?, eran credenciales que justificaban y declaraban que el que estaba en medio de ellos realmente era el Mesías. Por supuesto, rechazaron al Mesías el propio pueblo de Israel, también, obviamente, los gentiles. No todos le aceptaron, pero los que le aceptaron y los que le recibieron, como dice Juan, sin duda, Dios les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Por eso es importante entender que, aparte de esto, hermano, el Señor Jesús estaba mostrando, por un lado, la perfección del reino y, por otro lado, obviamente, las trágicas consecuencias del pecado original. Hermanos, que el Señor nos ayude y que podamos considerar a quién puede sanarnos, pero principalmente a quién quiere librarnos de las consecuencias del pecado y de la ira eterna de Dios. Para eso vino el Señor. Noten que en el versículo 17, y con eso termino, Él recalca en otro acontecimiento también, y también frente a los que le cuestionaban, lo siguiente. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esto recalca, ¿cierto?, por medio del contexto mismo, que el énfasis siempre fue la salvación de las personas. Muchos recibieron sanidad, ¿cierto?, pero no todos. Pero muchos también, por la gracia de Dios, recibieron, hermanos, lo que de hecho el hombre con urgencia necesita, y es el perdón de nuestros pecados. ¿Ha sido usted perdonado por el Señor? ¿Se ha acercado usted al Señor para rogar, para pedirle perdón, para que a pesar de las enfermedades que tenga, Él sane, ¿cierto?, la herida del pecado, ¿cierto?, que nos ha separado? Yo espero que, obviamente, cada uno de nosotros tenga claro que lo que más necesitamos es reconciliarnos con el Señor.